buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. La voz del Sinchi. Su seguro servidor, el Sinchi. Continuando con nuestra campaña de moralización. Sí, señoras y señores. Demandamos castigos ejemplares para los violadores. Y así empezamos un programa más de La Voz del Sinchi por la señal siempre brillante de Seed of Light Radio. En la dirección de la estación, como siempre, Alejandro. En la producción de este programa, Anarela Sofía. En la asistencia de producción, Rodrigo Sebastián. En el control técnico, Luis Carlos. Y frente al micrófono, Luis Rafael. Ya saben que nuestro email es seedoflife@mail.com y nuestro número de teléfono, como siempre, el 954-868-9360. Martes 22 de abril del año 2025. Estamos ya en la hora exacta y correcta para empezar un programa más de La Voz del Sinchi a través de la señal siempre activa y siempre brillante de Seed of Light Radio. Ya escuchamos que el equipo está súper completo. Todos allí prevenidos al bate para llevarles este programa que el día de hoy está como el de ayer, compacto pero muy interesante. El reloj solar nos indica que ya es hora de pisar el acelerador, cosa que vamos a hacer luego del siguiente corte. Pero como siempre, sean todos bienvenidos y bienvenidas y agradezco la deferencia por estar escuchando La Voz del Sinchi por acá, por la señal siempre brillante de Seed of Light Radio. En Seed of Light Radio también apoyamos el talento local. Hola, mi nombre es Luis Rafael y el día de hoy les quiero hablar de la artista cubana Newbies Martín, una artista sui generis que lo hace muy bien, y es por ello que quiero dejarles por aquí algunos enlaces para que revisen su trabajo. En Instagram la pueden conseguir bajo MM Photo Video Works. En Facebook está bajo el nombre MM Photo and Video Works, también con Beauty by Newbie. También tiene su cuenta en YouTube con excelente trabajo. Nights in Necropolis es una de sus cuentas, la otra Hellcat Pictures 571. Ella es una maquilladora, fotógrafo, videógrafo y cineasta, localizada en la ciudad de Miami. Recuerden, Newbies Martín. Pues sí, ya estamos a día martes 22 de abril del año 2025 y el martes 22 es el día número 112 o algo así como 112º día del año según el calendario gregoriano. Quedan ya solamente 253 días para que finalice este año 2025. Vamos a arrancar con las efemérides, a ver qué ocurrió tal día como hoy a través de la historia. Nos vamos a retroalimentar y vamos a empezar nuestro recorrido por el año 1500. Me gusta ese número. Año 1500, pues siglo y medio por el pecho. Y es que en América del Sur, el navegante portugués Pedro Álvares Cabral es el primer europeo que llega a las costas del actual Brasil. Brincamos al viejo continente, a Europa, por supuesto. Y es que un 22 de abril del año 1509, por allá, en Europa, en Londres, para ser más específico, Londres, la capital de Inglaterra, Enrique VIII asciende al trono de Inglaterra tras la muerte de su padre. ¿Qué podemos hablar de Enrique VIII que ya no hayamos hablado? Este señor creador de la iglesia anglicana. ¿Por qué? Porque, bueno, la iglesia católica dijo, no te podemos casar. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas cabezas más vas a cortar? ¿Qué? No se puede. Este señor dijo con su soberbia, bueno, y si no lo van a hacer, yo creo mi propia iglesia y punto. Y así hizo, ¿no?
Por eso es que la iglesia anglicana, esto lo hemos dicho también en muchas ocasiones, es la misma iglesia católica, pero con la figura del rey y la reina, porque él era el rey de Inglaterra, ¿no? Todopoderoso y omnipresente y omnipotente. ¿Verdad que la historia de este Enrique VIII de la dinastía Tudor se las traía, ¿no? Esa época, ¿verdad? Que la esposa como que no tenía mucho derecho. Realmente que el legado de Enrique VIII no fue el mejor. De esto también hablamos hace poco. Me parece que nombramos en las efemérides a alguien que creó la máscara antigases, un ruso. Y no quiso patentarla porque él decía que no se podía sacar provecho de la miseria humana. Bien acertado ese comentario de ese gran ilustre hombre que el nombre no recuerdo, ¿no? La verdad que se me olvidó. Pero lo que sí sé es que un 22 de abril de 1915, en la segunda batalla de Ypres, allá en Bélgica, o sea, en plena Primera Guerra Mundial. Acuérdense que la Primera Guerra Mundial fue de 1914 al 18, la efeméride en cuestión es de 1915. Bueno, en todo caso, el ejército alemán, ¿cuándo no? En el marco de la Primera Guerra Mundial, ya les dije, del 14 al 18, utiliza gas venenoso, el dicloro, por primera vez en la historia humana. Causaron 20.000 bajas, 5.000 de ellas fatales. Hemos repetido y lo repetiremos hasta el cansancio. Cuando se trata de ingeniar cosas para matarnos los unos a los otros, los seres humanos son bien efectivos, ¿no? No es que lo hacen hasta como... No lo hacen... Miren, el que inventó este dicloro de vaya usted a saber qué. El mismo proyecto Manhattan. La lista pica y se extiende, ¿no? Ellos en realidad no lo hicieron así obligados, así como que bueno, tengo un remordimiento de conciencia que no puedo con él. Habrán sus excepciones, por supuesto, pero la gran mayoría lo hacía así con gusto. Se escudan en que, bueno, estamos en guerra, en la guerra todo se vale, y entonces apelan a ese nacionalismo insano, ¿no? De que, bueno, no, tenemos que hacerlo por el bien de la patria. ¿Y qué es lo que inventan? Bueno, en 1915, dicloro, ahí en su capítulo de estreno, 5.000 muertos, ¿no? Y de ahí en adelante, imagínense ustedes, ¿no? Hasta Saddam Hussein usó, ¿se acuerdan? Gas mostaza. O sea que es así, lamentablemente. Aviones también en la Primera Guerra Mundial. Un invento tan bonito como por fin volamos, ¿no? Creo que los extraterrestres nos veían así como que, mira, estos están avanzando. Ya crearon un aparato volador, qué bonitos ellos. Bueno, y mismo le pusieron ametralladoras en las alas o adelante o atrás, yo qué sé. Y más adelante no eran ametralladoras, sino vamos a lanzarle una bomba a todos estos. Globos aerostáticos. Acá en los Estados Unidos, en plena guerra de secesión, a alguien se le ocurrió espiar con un globo aerostático. Yo creo que esa historia es bastante interesante, porque el globo se cayó y por allá lo fueron a agarrar. Y él decía, no, yo no estaba espiando, yo lo que estaba era aquí entretenido pues en mi globo. Pero ¿qué les puedo decir? Yo creo que esa es la naturaleza humana. Vámonos. Empezamos por América, nos fuimos a Europa, después nos quedamos en Europa, en Bélgica, ahorita brincamos a América, específicamente en el Caribe. Voy a ser más específico, en La Habana, Cuba. Y es que un 22 de abril, pero del año 1972, se inauguraba allá en la capital cubana el Parque Lenin, con 745 hectáreas. Yo no sabía que este parque era tan grande, yo pensaba que era como una placita ahí con 3 columpios oxidados, y ya. Pero 745 hectáreas hay que verle la cara. Ahora, no por ser pesimista ni tener la agarrada contra el pueblo cubano, porque acuérdense que el pueblo cubano no tiene la culpa. Me va a morder la lengua porque no puedo hablar de política. Pero, les aseguro que esas 745 hectáreas debe servir una y si acaso. ¿Y qué es la que usan para la foto? ¿Y a dónde van todos los dirigentes de todo? Bueno, ya vamos a ser serios con el programa. Vámonos mejor a hablar de tecnología. Vamos a pasar de Cuba a los Estados Unidos y nos vamos al 22 de abril, pero de 1991. Es que ese día y ese año acá en los Estados Unidos la empresa Intel lanzaba al mercado el microprocesador, el 486SX. Un 486 era como que, quítense que aquí vengo yo.
habían procesadores 286, después habían procesadores 386 y salió el 486 cortando rabos y orejas, ¿no? Así como que, wow, lo máximo. Luego el 486 no lo quisieron llamar 586, sino que le llamaron Pentium por lo de 5, ¿no? Y bueno, de ahí la historia era Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, vaya usted a saber. Ya hoy en día son que si el i5, el i7, el i3 y bueno, y otros más. Esto por supuesto por el lado de Intel. Vamos a seguir en América, porque en América uno nunca se aburre. Eso sí es cierto que América es una fábrica de cosas insólitas para dejar a la gente boquiabierta. Hay de sobra. Para ello nos vamos a 1997, específicamente a Perú, un 22 de abril. Y es que allá, en la capital de dicho país, en Lima, el ejército asalta la embajada de Japón tomada con rehenes por un grupo del MRTA, o sea, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Lo recuerdo como si fuese ayer. Había en la embajada de Japón una recepción, ¿no? Y de repente llegó una ambulancia. Bueno, ¿y quién se habrá doblado el pie? Hoy el rescue limeño. Bueno, ya por ahí las cosas están mal. Si usted está en una recepción en un país suramericano de estos que nunca aburren y ven que de repente llega una ambulancia y se baja gente que tiene cara de todo menos de doctor, váyase de ahí. Porque créanme que no es que le van a dar un pastel sorpresa o es que van a cantarle las mañanitas. Algo va a pasar. Y de paso una ambulancia donde iba un gentío de estos, ¿no? Pero bueno, esa gente llegó, ¡pum! Esto es no es un asalto, es una toma. Todo el mundo quieto aquí, bueno, ¡pum! Tomaron la embajada del Perú. ¿Y qué pasó? Bueno, me acuerdo que Keiko Sofía, la hija de Fujimori, trató de interceder y me acuerdo que llevó una cena de, qué sé yo, era una cosa, esto fue en abril, yo qué sé, pero fue a llevarle comida para ver si pero el ejército peruano yo creo que no lo hizo mal en esa ocasión, porque construyeron, dicen que junto con los estadounidenses, como una réplica de la embajada de esta japonesa. Y ahí estudiaron cómo tenían que hacer, pum, 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 entramos por aquí, vamos por allá. Y no en una maqueta, pues en una casa igual, un escenario igual a donde ellos iban a entrar. Y el día que decidieron entrar estaban los del Tupac Amaru, ahí jugando fútbol, ahí en la sala de ustedes, ¿no? Y bueno, la verdad es que ahí lo que ocurrió fue dantesco, pues no perdonaron a nadie, mataron a todos. Pero lograron recuperar la embajada del Perú. Año 2000, nos venimos aquí a Miami, un 22 de abril del año 2000. Es cierto eso de que Suramérica, Centroamérica, no voy a meter, Norteamérica, diría yo, la burbuja de Miami se escapa. La burbuja de Miami vamos a trasladarla a Suramérica, ¿no? Porque vamos a hablar de Elian González, un 22 de abril del año 2000, acá en Miami, en los Estados Unidos. El niño Elian González es sacado por la fuerza por agentes federales de la casa de sus familiares, donde se encontraba tras su rescate en las costas de la Florida. Aquí no hay mucho que hablar. Esto fue una verdadera tragedia por donde se le vea, ¿no? La mamá trató de sacar a su hijo, la madre muere, rescatan al niño, pero el papá decide llevarse a su hijo a Cuba. Ya ahí, en ese punto, no se podía hacer más nada, pues ¿qué van a hacer? Por más de que se entienda que la madre arriesgó su vida, da dolor, ¿no? De que este niño haya tenido que regresarse a Cuba, pero era el papá pidiéndolo, pues no se podía hacer. ¿Qué iban a hacer los Estados Unidos? Es decir, no importa que el papá haya venido, se queda aquí. Eso no se podía hacer. Ya por ahí se sabía que lo que iba a pasar fue lo que pasó. Ahora, por supuesto que lo que ocurrió, imagínense ustedes, todas las manifestaciones, toda la atención internacional, las fotos de la gente sacando Elian y Elian guardado, ¿no? Escondido en un closet, y bueno, y Janet Rino, y aquello fue realmente bien convulsionado. Y el papá no era más que una marioneta, y en eso se convirtió Elian González, que es otra marioneta peor. Dije que no iba a hablar más de política, vamos a darle para arriba la palanca. Mejor, vamos a hablar de el Golfo de México, porque 22 de abril del año 2010, allá en el Golfo de México, frente a las costas de Estados Unidos, se hunde el Deepwater Horizon,
de la empresa British Petroleum y produce un derrame de petróleo. Lo ponen así como que, bueno, se derramó algo de crudo. Eso es lo que se llama un eufemismo mayúsculo. A ver, el Deepwater Horizon fue una plataforma petrolífera semisumergible de posicionamiento rápido de aguas ultra profundas. Ya ese nombre, vamos a pasarlo en limpio, es una plataforma peligrosa que queda por allá, por donde enchufan el sol, pleno Golfo de México, en aguas donde eso no toca el fondo. Y bueno, la verdad es que toda la avaricia y la necesidad de combustibles fósiles llevan a que el ser humano construya este tipo de cosas, ¿no? Bueno, fue construida en el año 2001 y la pusieron allá en el Golfo de México, compartido por el Golfo de México, Estados Unidos, Cuba y México. Hoy en día se llama el Golfo de Estados Unidos. Se hundió el 22 de abril del año 2010 como resultado de una explosión que había tenido lugar 2 días antes. O sea, 2 días antes, el 20 de abril del año 2010, una explosión. ¡Brum! Y aquello no se pudo controlar y el 22 de abril del 2010 se hundió la plataforma. Y provocó el vertido de petróleo más importante de la historia de la humanidad, desde el Pithecanthropus erectus hasta nuestros días. Se estimó en 779.000 toneladas de petróleo crudo. O sea que olvídense de que, bueno, vamos a llevarnos agua y jabón y vamos a limpiar esto. Increíble, ¿verdad? Que lo que es la cosa, ¿no? ¿Y qué compañía fue? La British Petroleum, la BP. Fallecimientos, tenemos uno solo y con esto me despido, porque estamos en semicastigo, ¿no? Por haber hablado más que un radio fiado, me dieron, no señor, de tiempo limitado. Fallecimientos, en el año 1616, un 22 de abril, fallecía nada más y nada menos que Miguel de Cervantes, novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Él había nacido en 1597 y fue el autor del Quijote de la Mancha. Nada más y nada menos, ¿no? De un lugar, ¿cómo es que empezaba el Quijote de la Mancha? En un lugar de la Mancha, ¿cómo es? Cuyo lugar no quiero, ¿cómo? Ya se me olvidó, eso me lo regaló a mí mi tía, el Don Quijote, pero me recuerdo que eran 2 tomos. Grandes, ¿no? Los libros. Y cuando yo todo contento lo voy a leer, abro la primera página y me encuentro con unas letras chiquitas. Yo dije, saqué un cálculo así por encima y digo, si empiezo hoy, eso habrá sido, qué sé yo, en 1983 creo. Yo digo, si empiezo hoy, estuviese terminando mañana o pasado mañana. Por lo tanto, ya ni me acuerdo cómo es que empezaba Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero... Se me olvidó. En todo caso, trabajamos para todos ustedes. Alejandro, claro que sí, allí en la dirección de la estación, como tiene que ser, pues el campeón Alejandro que se ganó su medalla ahí en su competencia, siempre representándonos, pero de la mejor manera posible. En la producción de este programa, Narela Sofía, nada más y nada menos. En la asistencia de producción, Rodrigo Sebastián. En los controles, Luis Carlos. En el montaje, Reina. Frente al micrófono, Luis Rafael. 954-868-9360 el número de teléfono y el correo electrónico seedoflight@mail.com y vamos a poner el freno aquí. El día de ayer ocurrieron cosas realmente trágicas y esto es en serio. Murió el Papa Francisco. Quien le guste o que no le guste lo que hizo, pues era el líder de la Iglesia Católica y nada más que por eso merece sumo respeto. Y falleció. Pues eso por un lado. Por otro lado, y esto no es tan serio, pero el día de ayer se murió el conde Bartók, quemado, Jorvik, todo mutilado, y Jessica quemada. ¿Por qué murieron? Porque se acabó Calimán el día de ayer. Realmente my bad. Yo debía haber anunciado que era el capítulo final, pero ayer lo escuchamos 2 veces, porque Reina tuvo a bien colocarlo a la hora, que siempre es Calimán, a las 8 de la noche, y después creo que a las 9:30 volvimos a escuchar a Calimán, que tuvo un final bastante interesante, narrado por el mismo Calimán, ¿no? Yo me di a la tarea de buscar a los personajes en Google y los vi ahí en foto, me gustó mucho aquello. Bueno, les notifico que Jorvik, que descanse en paz, junto con su mamá, la bruja Madea, y el conde Bartók y Jessica. Ahora, ¿se acabó Calimán? ¿Es el final de Calimán en Seed of Light Radio? Pues no, jamás no nos rendiremos acá.
El día de hoy, a las 8 de la noche, tenemos el estreno de, ¿cómo es que se llama? El otro del Valle de los Vampiros. Este es Los Hombres Lobos. Nada más que con el título y el antecedente del Valle de los Vampiros, ustedes no pueden inventar más nada. Ustedes tienen que escuchar Calimán y los Hombres Lobos hoy a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, por acá por Zero Light Radio. No inventen. Desde ya les digo que está muy bueno. Hice así como al azar, escogí un capítulo y escuché 5 segundos de ese capítulo y ya por ahí les puedo decir que vale la pena escucharlo. Entonces ya saben, Calimán y los Hombres Lobos hoy a las 8 de la noche por acá. También tenemos la programación normal y completa donde cada uno de los integrantes de Zero Flight Radio saca su mejor parte y pone su mejor esfuerzo, y eso es digno de mínimo reconocerlo y escucharlo y aplaudirlo, como yo hago cada vez que escucho la programación que tenemos acá. Ahora sí me despido. Ya saben, la cita es hoy a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos.